Buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por su participación en este webinar que organiza el Consejo Kaizen Peruano-Japonés y que cuenta con la colaboración de la Embajada del Japón en el Perú y la Embajada del Perú en el Japón. Mi nombre es Jorge Vargas y estaré como conductor de este webinar. Primero quisiera comentarles que el Consejo Kaizen Peruano-Japonés es una asociación que apunta a difundir la metodología Kaizen, la metodología 5S y también todo lo vinculado a la mejora continua en el Perú, a fin de contribuir al buen entendimiento y acercamiento en las relaciones culturales y comerciales entre el Perú y el Japón. Está conformado por la Asociación Peruano-Japonesa, la Japan External Trade Organization, JETRO, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. En esta oportunidad, nuestra invitada es Patricia Tamanaja, quien nos va a explicar sobre la relación entre la práctica de los valores y la filosofía Kaizen. Antes de dar paso al expositor, algunas recomendaciones. Las preguntas las van a poder realizar a través de la sección Preguntas y Respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Y luego, al final de la presentación, vamos a dedicar unos minutos para absolver las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Patricia Tamanaja. Adelante, por favor, Patricia. Muchas gracias, Jorge, y gracias al Consejo Kaizen por la oportunidad y la invitación. Déjenme compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya se pueda ver. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Okay. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Como les había comentado Jorge, agradezco esta invitación y a todas las entidades que hacen posible este webinar. Y bueno, y a ustedes, las personas que se han inscrito y que están interesadas en conocer acerca de qué relación existe entre los valores y la filosofía Kaizen. El objetivo de este espacio que vamos a compartir juntos es identificar primero la confianza y el desarrollo de los valores, justamente para que puedan reconocer cuál es la importancia y qué valor genera en nuestras interacciones con nosotros mismos y con los demás. El segundo objetivo es que podamos interpretar cómo justamente el desarrollo, la generación de estos valores personales impactan en nuestras vidas y en las decisiones y los resultados que queremos obtener. Y finalmente, tratar de que se pueda hacer como una inferencia, una interpretación de cuál es esta relación entre la práctica de los valores con la filosofía Kaizen y algo muy importante, la aplicación en nuestra vida cotidiana, ya sea si es en el ámbito laboral o en el plano personal. Y espero lograr cumplir estos objetivos a lo largo de este espacio que vamos a compartir juntos. Estos son los 4 temas que vamos a tocar y ya a lo largo de la charla vamos a ir hilando cómo se van relacionando estos temas para llegar justamente a la construcción de la filosofía Kaizen y cómo la podemos poner en práctica. Y vamos a empezar hablando de los valores como la base justamente de nuestra conciencia ética y del impacto que tiene en la sociedad. Lo segundo, cómo justamente la confianza, desde un enfoque integral, recoge mucho del desarrollo de estos valores y que al final todo esto va generando nuestra identidad tanto como personas, como individuos o ciudadanos frente a un contexto mucho más grande. Entonces vamos a empezar un poco con algunos datos interesantes que quería compartir con ustedes. Primero, más del 50% de las empresas que de alguna manera operan en el mundo corporativo, reconocen a Toyota, Honda y Sony como empresas líderes en su ramo y que además han aplicado exitosamente la filosofía Kaizen en su modelo de negocios y en sus prácticas empresariales. Entonces esto ya nos da como a pensar de qué se trata esto y por qué estas empresas han sido tan exitosas. Y al igual que ellas, hay muchas organizaciones que lo han aplicado en su modelo de negocios, en su plan empresarial y han obtenido resultados muy exitosos.
El otro tema interesante es cómo más del 30% logran de alguna manera aplicar esta filosofía Kaizen en tu práctica personal, cuando desean hacer algún cambio de hábito, cuando desean reforzar algunos patrones de limpieza, de orden en el hogar. Y algo interesante también cómo a través de esta práctica han logrado cumplir sueños, objetivos, deseos que tenían planificado y que lograron hacer realidad. Y finalmente, algo interesante también, hay un 20% de negocios que están de alguna manera vinculados al deporte, a clubes deportivos, que también han aplicado la filosofía Kaizen con resultados muy exitosos, porque bueno, a todos nos gusta el deporte y más aún el fútbol, porque los casos de éxito han sido básicamente en clubes deportivos vinculados al fútbol, y saben que el fútbol mueve muchísimas personas y es un negocio muy, muy lucrativo también. Entonces han logrado también captar lo mejor de la filosofía y aplicarla en su forma de cómo operan este tipo de negocio. Entonces, empecemos primero como por la base, ¿no? Que básicamente está enfocada a los valores. ¿Qué podríamos de alguna manera pensar o interpretar cuando nos preguntan cuáles son los valores más importantes para ti? Y ahí además los quiero invitar, por favor, y me comentaba Jorge y el equipo que hay un chat. Entonces los quiero invitar a poder interactuar conmigo a través del chat, y cada vez que haya algún tema, algo interesante que yo pueda ir compartiendo con ustedes en el chat puedan ponerme algún comentario, alguna pregunta, alguna palabra que les llamó la atención, y así vamos de alguna manera interactuando y generando esta conexión con ustedes, porque ahora en la virtualidad hay que generar estas interacciones para saber que estamos aquí, ¿no? Estamos juntos. Entonces, cuando alguien pregunta cuáles son los valores que guían tu vida, cuáles son los valores más importantes para ti, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, nosotros ahí nos ponemos a pensar realmente cuál es el concepto de valores para uno, qué es un valor. Entonces, los estudios, de alguna manera, y las definiciones más teóricas nos dicen que un valor es algo que una persona aprecia, a alguien que le da un significado, a algo que es bueno, algo deseado, pero que un valor se circunscribe de alguna manera en un contexto determinado. Y aquí hay una gran diferenciación de los valores, porque hay valores universales, pero también hay valores personales. Y aquí es donde el término contexto cobra mayor importancia. Es decir, hay valores que para mí, Patricia Tamanaja, son muy importantes en mi vida, y ahora vamos a hablar de cómo se desarrollan los valores, pero no necesariamente esos mismos valores van a ser importantes para otras personas. Entonces, ahí es bien importante el contexto, es decir, en dónde me estoy relacionando. Y finalmente, cuando uno tiene una escala de valores que rigen tu vida y las decisiones que toman, hay un compromiso de la persona justamente con esos valores, porque estos valores te permiten decir quién eres y cómo en base a esos valores tú puedes hacer las cosas, ¿sí? Y lo otro que yo les comentaba es que hay valores universales, es decir, hay comunidades, países, continentes que comparten los mismos valores, y entonces el comportamiento va siendo aceptado en una comunidad. Y aquí hay un tema interesante que hay que considerar, porque los valores son la base para generar esta responsabilidad o conciencia moral en las personas. Y aquí también en libros de ética, investigaciones de ética y de ética en los negocios, cuando empresas y líderes que tienen grandes responsabilidades en tomar decisiones basadas obviamente en los valores de la organización y en sus valores personales, hay un concepto bien interesante que se pone en juego justamente cuando uno empieza a vislumbrar o analizar las decisiones que toma en base a sus propios valores. Y aquí diferenciamos dos conceptos importantes: la conciencia y la no conciencia.
Estamos en la era en la que ya la psicología, la antropología, la neurociencia ha avanzado y le ha dado un valor muy importante al funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Y ahí es donde estamos hablando ya del término conciencia. Entonces, cuando yo tomo una decisión basada justamente en mis valores personales y en mi experiencia de vida en función de cómo esos valores pasan a ser de alguna manera quién soy, yo estoy tomando conciencia y discerniendo cómo esos valores van a generar un impacto en las decisiones que voy a tomar. Es decir, hay una conciencia de mí como un acto, de alguna manera racional, cognitivo, y por eso puse ahí la parte del cerebro que se activa, es el córtex, la corteza prefrontal, en donde yo empiezo a discernir, a analizar por qué voy a tomar esta decisión y cuál va a ser el impacto y las consecuencias de esta decisión que voy a tomar, tanto para mí como para los demás. Pero también no solo somos seres racionales que funcionamos solamente con el córtex o la corteza prefrontal, sino también ocurre algo interesante porque el no consciente, que es ya la parte de nuestro cerebro que domina el sistema límbico, que tiene que ver justamente con la intención, las emociones, empiezan también a surgir e influyen en nuestra libertad de tomar decisiones. Y aquí voy a hacer un alto para hacer esta diferenciación. Yo puedo ser consciente y discernir de alguna manera, tener conciencia de que si tomo esta decisión va a generar un impacto, una consecuencia para mí y los demás, pero hay algo de alguna manera en mi sistema de valores, en mi sistema límbico, que justamente se activa también, en donde ya entra a tallar cuál es esta emoción que me está llevando, cuál es esta intención, cuál es esta buena fe que hace que esta decisión consciente pueda concretarse. Entonces, los valores finalmente terminan anclándose en una responsabilidad frente a otro. Y cuando hablamos de valores, no solo lo hablamos en temas filosóficos, sino también los valores se tangibilizan en decisiones. Y estas decisiones, de alguna manera, se hacen realidad cuando yo activo partes de mi cerebro para poder discernir y analizar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y además hay una intención cuando tengo que tomar estas decisiones. Ahí, perfecto, ya veo que están escribiendo el chat. Me parece. También fueron algunas preguntas que pude leer cuando se inscribieron. ¿Cómo puedo desarrollar estos valores? ¿Cómo puedo generar esta conciencia, este discernimiento? ¿Sí? Y aquí quería compartir con ustedes la teoría de un filósofo que se llama Schmidt, que él habla del desarrollo de valores a través de una serie de etapas y características. Entonces, partimos justamente con la construcción de estos valores en una etapa intuitiva proyectiva, que normalmente es la etapa de los niños en edad preescolar. Aquí el desarrollo de los valores está más ligado a la imaginación del niño, a la intuición de cómo se debe ser. No sé si a ustedes les ha pasado, pero los niños son muy despiertos y están observando todo, porque todo eso que observan empiezan ellos a imaginar cómo deberían ser las cosas. Y aquí hay un desarrollo de valores más proyectivo, más dedicado a la intuición y a la imaginación. De ahí pasamos a una etapa llamada mítica literal, donde ya el niño entra a un colegio, está en una etapa ya escolar, donde la autoridad es muy importante, sean los padres, sean los profesores, y ahí hay una narrativa de acciones y justamente la construcción de valores de lo que es correcto, no correcto, de lo que es importante para él o lo que es importante para los demás, se va empezando a construir en un sistema de premios y castigos. Es decir, si yo soy generoso, si yo comparto mis cosas y esto hace que me refuercen este comportamiento en casa con mis hermanos o en el colegio con mis compañeros, y quien me refuerza este comportamiento es una figura de autoridad para mí, yo estoy empezando a construir ahí de repente el valor de la colaboración, de la generosidad, y que más adelante puede verse reflejada en saber trabajar en equipo, saber compartir mis conocimientos.
De ahí pasamos a una etapa de construcción que es más sintética convencional. Y aquí estamos hablando ya de los adolescentes o de los adultos jóvenes, donde la manera como ellos van construyendo sus valores es mucho más idealista. Creo que todos hemos pasado por esta etapa adolescente en la que queremos cambiar el mundo, lo hemos visto tanto en nuestra experiencia personal y de repente los que tienen hijos adolescentes como yo también lo vemos, ¿no? Es esta idea de que el mundo es de una forma y nosotros queremos cambiarla o no nos parece algo. Entonces, es una conciencia o desarrollo de valores más relativista y además hay una influencia muy grande del grupo en el cual el adolescente va como construyendo esos valores, qué es lo que el grupo va aceptando, qué es lo que el grupo va rechazando y cómo yo me voy moviendo justamente en la comunidad y en mi grupo de influencia. Y además hay algo interesante en esta construcción de valores porque esta mirada del mundo va más en función de sus emociones que de la parte consciente que habíamos hablado hace un ratito, que es esta parte racional. Y así es como vamos de alguna manera construyendo nuestra escala de valores y cómo vamos a ir relacionándonos en el mundo. La siguiente etapa es más una escala de desarrollo individuante reflexiva, es más un adulto ya que ha pasado de alguna manera la universidad, que está en una etapa de adultez ya un poquito más madura, en donde ya se va dando cuenta de las cosas, donde ya ha tenido experiencias además gratas e ingratas, en donde ya va reflexionando. Entonces aquí ya estamos hablando de una persona que va creando sus valores desde una convicción moral, porque ya tiene esta capacidad de definiciones, porque le ha pasado algo en la vida, pero aquí hay también una dicotomía, como decimos acá, en clasificar el mundo entre buenos y malos, correcto o incorrecto. Y aquí hay una característica interesante, es que las personas que tienen un desarrollo de valores o están en esta escala, creen tener siempre la verdad. Creen que la escala de valores que tienen o la manera como ellos piensan es la correcta. Y si encuentran a alguien que no piensa o no comparte su misma filosofía, están en un error. Y aquí hay un nivel todavía de desarrollo de valores. La siguiente etapa es más una etapa conjuntiva que tiene que ver con cómo armonizamos. Ya es una persona que ha tenido muchas más experiencias, se ha empezado a dar cuenta que la verdad absoluta no está en sus manos y es alguien que empieza a escuchar más y quiere además a través del diálogo, de la conversación, entender al otro. Por eso aquí hay una característica bien interesante que es ponerse en el lugar del otro. Dicen las investigaciones que en el mundo no hay un porcentaje muy alto de la población que haya logrado llegar a este nivel de desarrollo porque es difícil ponerse en el lugar del otro y es difícil flexibilizar y entender la posición del otro. No dicen que no hay personas que hayan logrado este nivel de desarrollo, pero es un poquito más difícil y hay menos personas en la sociedad y en la población que hayan logrado llegar a este nivel de desarrollo. Y finalmente, la última etapa es el desarrollo de valores más universalizadora, que básicamente es ya un nivel de compromiso de la persona en su escala de valores, pensando no de manera individual o en su beneficio personal, sino pensando en el bien común y hay un entusiasmo, una energía por poder por liderar cambios o generar cambios positivos en la sociedad. Y aquí, un poco para recordar todo esto que les estaba comentando, porque a veces los nombres son un poquito difíciles porque es tal cual la teoría de Smith, les he traído estos gráficos como para poder poner ejemplos claros de a quienes podemos identificar. Obviamente en un desarrollo de valores universalizadora está Gandhi, una persona que pensó en el bien común, en liderar de alguna manera todo un movimiento basado en la paz para lograr de alguna manera liberar a todo un país, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo y así como él hay muchísimos más. Martin Luther King, hay otras personas que en la historia han logrado tener una característica de desarrollo de valores pensando ya no en él, sino en los demás.
Y ahí van viendo, por ejemplo, en la intuitiva proyectiva, lo que yo les decía, los niños pequeños que usan mucho la imaginación, que están escuchando y van reflexionando qué cosa debería ser. Y otro ejemplo interesante es esta etapa conjuntiva, en donde ya vemos más bien movimientos de jóvenes que están pensando no solo en ellos, sino pensando en cómo podemos dejar un mejor planeta para los demás, todo este tema de los movimientos de cambios, el cambio climático, de temas medioambientales, ¿no? Las personas que comparten esta filosofía están ya pensando en cómo ponerse en los zapatos del otro, pero alguna característica interesante que ustedes también la deben conocer, que estas personas que son ambientalistas, que están siempre luchando justamente por reducir la huella, perdón, generar más bien la reducción de la huella de carbono, hacer que la gente tome conciencia de usar energías renovables, etcétera, etcétera, sufren mucho cuando ven que los cambios no se dan. Entonces, una persona en esta etapa de desarrollo de valores sufre cuando ve que los demás no se ponen en los zapatos del otro, ¿sí? Y de alguna manera esto ayuda un poco a ejemplificar cómo a través de nuestra vida nosotros vamos de alguna manera construyendo estos valores, y lo podemos ver además en la etapa actual. Puede haber adultos que se manejen con un desarrollo de valores a nivel mítico literal, o sea, porque no han logrado pasar esa etapa y su escala de valores está más en función de la recompensa o el castigo, y le dan mucha autoridad a figuras, jefes, personas que tienen un poder sobre ellos. O sea, no necesariamente esta escala o desarrollo de valores se da siempre y todos logramos llegar a ser como Gandhi, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos viendo dónde vamos, de alguna manera, quedándonos en nuestro desarrollo de valores, y lo importante aquí es entender que no solamente podemos quedarnos ahí, sino tenemos también un camino por seguir y por desarrollar. Y aquí quiero entrar a un tema que es también bien interesante y tiene que ver con este desarrollo de valores que le acabo de comentar, que es la confianza. Y la confianza es más que un valor, es un fenómeno humano que de alguna manera forma la base de nuestras relaciones humanas y nos ayuda de alguna manera a generar esta trascendencia en nuestra relación con otros y con nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de los valores y ahora vamos a ir como un nivel un poquito más allá de cómo la confianza que engloba los valores personales y los valores universales nos puede ayudar a poder relacionarnos mejor con otros. Y aquí, a nivel de la confianza no puede ser entendida desde una perspectiva cerrada, rígida. La confianza en realidad es un valor y es un fenómeno humano. O sea, nosotros, los seres humanos, partimos de la confianza. Nuestras primeras relaciones humanas parten de la confianza con la primera persona con la que nos relacionamos, que es con la madre. Entonces, la confianza tiene que ser vista desde tres enfoques importantes. Desde un lado cognitivo, es decir, cómo yo voy construyendo la confianza de mí mismo y la confianza que me generan los demás a través de una serie de juicios o declaraciones. ¿Qué significa esto? Que yo voy a confiar en otros en la medida en que yo vea que esas personas me generan cierta credibilidad en las cosas que hacen. O yo voy a confiar en otros en la medida que hay una historia de declaraciones que he escuchado de otras personas por las cuales me hace confiar en esa persona, en esa institución o de alguna manera en mí mismo también. Entonces, la confianza se puede ir generando cuando hay de manera cognitiva declaraciones, interpretaciones que yo puedo hacer acerca de mí mismo y de los demás. Pero no solamente se puede mirar la confianza desde la parte cognitiva, y se acuerda que hablábamos del consciente, de la corteza prefrontal, del córtex, que nos permite discernir y hacer estas declaraciones, sino también somos seres emocionales.
Y recuerden que les hablé del sistema límbico. Entonces, la confianza además se basa en esta característica que yo, para confiar en otros y para confiar obviamente en mí mismo, tengo que encontrar que hay sinceridad en la persona, que eso que estoy mirando, que la persona está haciendo, diciendo, además es congruente con lo genuino que esa persona es. Si no, tendría este sentimiento de desconfianza, tendría este sentimiento de saber, esto creo que no es así, no me está diciendo 100% la verdad, o no siento que todo eso que esa persona está diciendo sea cierto. Y también hay un fenómeno importante desde el punto de vista emocional que tiene que ver con la voluntad. Es decir, la voluntad es el sentido en que yo puedo decidir confiar o no confiar en algo. Y esta decisión está basada, como les había comentado, en juicios o declaraciones que yo voy generándome o voy escuchando a través de otros, si puedo realmente tomar la decisión de confiar. Y finalmente, desde la dimensión corporal, porque no solo somos cerebro, mente, tampoco solo somos emoción, corazón, sino también hay algo que nos sostiene, que es toda la dimensión corporal. Hay un cuerpo, hay carne, huesos, sangre, sistemas en el cuerpo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema hormonal. O sea, somos también un cuerpo que nos permite confiar o no. Y aquí es bien importante hablar de la confianza desde un punto de vista somático. Es decir, cómo yo puedo tener el cuerpo, y puede sonar un poco extraño esta frase, pero cómo puedo yo tener el cuerpo y la apertura para poder confiar en otros. Y cómo con este cuerpo y con esta apertura y con esta forma como yo me puedo parar en el mundo y con esta energía, los demás pueden confiar en mí también. Y aquí voy a hacer un alto porque a veces nuestra sociedad y la forma como hemos sido educados le damos como mucho valor a la mente, a la razón, a la capacidad de decisión. Sabemos que la emoción existe porque somos seres emocionales y las emociones son las que de alguna manera nos impulsan y nos motivan, pero dejamos olvidado que todo eso existe o coexiste en un cuerpo. Y creo que hoy más que nunca con la pandemia y con la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, somos mucho más conscientes del cuidado que debemos tener a esta casa sagrada que es nuestro cuerpo, y que si no estamos saludables físicamente, emocionalmente, intelectualmente, en realidad no podemos hacer muchas cosas. Entonces, la conciencia somática y la apertura es cuál es el cuerpo y la energía que tengo para poder confiar en los demás y para que otros puedan confiar en mí. ¿Y por qué he hablado de la confianza como una base importante de las interacciones humanas? Y de ahí vamos a ir hilándola cuando hablemos del Kaizen, porque la filosofía Kaizen tiene una base muy importante en la generación de confianza y en la confianza que se puede brindar hacia los equipos y hacia las personas. Pero hay una dimensión que me gusta también compartirla con ustedes, que la confianza no solamente es razón, corazón, cuerpo, sino hay una trascendencia de la confianza. Es decir, la confianza puede demostrarse a través de tres direcciones: hacia adentro, que es la confianza hacia nosotros mismos; hacia afuera, que ya lo hemos comentado, que es la confianza hacia los demás, hacia nuestros equipos, hacia las personas con las cuales interactuamos; pero también hay una dimensión de confianza que lo hemos puesto hacia arriba, pero es algo metafórico en realidad, porque lo que quería decir ahí es la confianza hacia algo mucho más sagrado, mucho más grande que nosotros. Y esto es la interpretación de la confianza desde un punto de vista más espiritual. Y aquí no estoy hablando de religión, por favor, no me voy a meter en esos temas, en esos espacios, no, sino es generar de alguna manera esta mirada de la confianza en algo mucho más grande, una creencia más grande, independientemente de la religión que profesamos, o de repente que no profesamos ninguna religión, pero sabemos que no solo somos nosotros, sino que hay algo mucho más grande que nosotros, que nos hace de alguna manera confiar ya no solo desde la voluntad, desde la razón,
y tampoco desde el cuerpo, sino nos hace confiar desde la fe, desde la intención, de alguna manera, que podemos cambiar la realidad tanto para nosotros y como para los demás y para el mundo. Y aquí cobran como mucha importancia la confianza en la oración, por ejemplo, la confianza en la intención. Creo que en esta pandemia y en esta coyuntura, y no sé si les ha pasado a ustedes, la cantidad de misas virtuales a las que todos hemos estado participando. Misas de salud, obviamente, misas de personas que ya no están con nosotros y que hemos participado en estas misas para orar por su descanso. Ahí, en este simbolismo de una misa, está detrás justamente la oración y la confianza de que estamos de alguna manera intencionando para que ocurra algo que va más allá de nosotros mismos. Y no quería dejar de tocar la dimensión de la confianza desde una perspectiva mucho más grande, más espiritual, porque creo que cobra mucho sentido en la coyuntura actual. Hemos hablado de los valores, hemos hablado de la confianza, y ahora vamos a entrar como a otro espacio para hablar de cómo esto se va hilando en cómo los valores personales y universales y cómo la confianza en nosotros mismos, en los demás, va construyendo una identidad de nosotros como individuos frente a la sociedad. Y la identidad, y aquí es bien interesante el concepto que les traigo, es el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, que espero lo haya pronunciado bien. Los que quieran investigar un poquito del enfoque de este investigador, es bien interesante lo que él plantea, porque aquí él empieza a mirar una dimensión que va mucho más allá de la psicología, ¿sí? Porque empieza a mirar ya los grupos humanos y cómo la interacción en una comunidad y en un grupo más grande va generando también un impacto, una influencia en el individuo. Entonces, aquí estamos hablando ya de un enfoque mucho más sistémico y cómo la persona frente al entorno en el que se encuentra va influyendo en su comportamiento, en su conducta, en su escala de valores y en la confianza que puede desarrollar frente a sí mismo y frente a los demás. El enfoque de este autor nos dice que hay un microsistema, un entorno inmediato, directo, que influye significativamente en el comportamiento de una persona, en la escala de valores, en la forma como ve el mundo. Y aquí es nuestra familia directa. Sea que vivamos con nuestros padres, sea que nos criaron nuestros abuelos, nuestros tíos, sea que vivamos en un hogar distinto a nuestra familia nuclear. Aquí lo que dice el autor es que hay como un entorno directo que empieza a influir en nuestro comportamiento. Pero que este entorno directo no es suficiente porque somos parte además de una comunidad más grande, que es el mesosistema. Y cuando hablamos del mesosistema es ya una persona que empieza a salir al colegio, entonces hay un entorno directo de compañeros, de profesores, empieza a salir a una parroquia, si profesa alguna religión o algún grupo religioso, hay un grupo de vecinos de la comunidad, entonces, y ahí también hay una influencia dependiendo de qué colegio sea, qué parroquia sea, qué vecindad sea en el comportamiento de la persona. Y ahí la persona va construyendo también esta visión del mundo. Además, este autor dice que no podemos quedarnos tampoco con conocer cuál es ese mesosistema de la persona, sino tenemos que ir como un espacio más grande, y aquí estamos hablando del exosistema. Es decir, que somos parte de una comunidad más grande, de una región, de una provincia, y si lo vemos en términos organizacionales, podemos hablar también de sectores industriales, de negocios, comercios, etcétera, que empiezan a tener una escala de valores, una forma de hacer las cosas, ¿sí? Y esto influye en el comportamiento del individuo, porque como somos seres colectivos y queremos encajar en una comunidad, esta influencia, dependiendo de la región, de la provincia, de la comunidad o del sector en el que nosotros nos desarrollemos, va a tener influencia en la forma como nosotros vamos a ver el mundo.
Y finalmente el autor dice que hay algo mucho más grande que nos constituye y que influye también en el comportamiento, que se llama el macrosistema, y es obviamente la escala de valores de un país, de un continente, ¿no? Si somos Latinoamérica, Europa, Asia, y esto está influenciado por las leyes que tiene este país, por los valores sociales que son de alguna manera aceptados en ese país, en ese continente. Por eso hay características como muy diferenciadas de los latinoamericanos o de los americanos en general, de los asiáticos, ¿sí? Donde hay de alguna manera una escala, una forma de comportamiento, de valores sociales mucho más grande, y creo que ahí, bueno, que ya hay temas culturales que pueden salir a relucir como estilos o formas de valorización que hay para culturas distintas. Y no vamos a juzgarlas ni buenas ni malas, sino entender que lo que somos, lo que nos constituye, es parte de justamente estos diferentes sistemas de los cuales nosotros somos parte. Y en la teoría de este autor, además dice que nosotros tenemos una relación directa con estos sistemas, que además estos sistemas en donde nosotros pertenecemos buscan siempre equilibrio, buscan siempre estar en armonía. Y por eso esto influye en nuestro comportamiento. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. Perfecto. ¿Y por qué hemos hablado de todo esto? Porque justamente el hablar de los valores y del desarrollo de los valores, el hablar de la confianza como fenómeno y base de nuestras interacciones, el hablar de la identidad de nosotros como individuos frente a un sistema al cual pertenecemos, nos ayuda, y vamos a ir hilando, justamente en hablar de la filosofía Kaizen y qué significa la filosofía Kaizen. Para mí hubiera sido muy fácil entrar de frente a hablar del Kaizen como un método, ¿sí? Como una práctica empresarial. Pero el enfoque que le quiero dar, y por eso me he permitido hacer este análisis previo a nivel de valores, de confianza y identidad, es mirar la filosofía Kaizen justamente como eso, como una filosofía y como un estilo de vida, que finalmente ha tenido consecuencias muy positivas en el mundo de los negocios, en los resultados personales, en el mundo del deporte, como les comenté al inicio de la charla, pero hay que entenderla justamente desde la raíz, desde que esto es una forma de vida, una forma de mirar el mundo. Y Kaizen viene de dos kanjis, de dos ideogramas japoneses que significan Kai, cambio, y Zen, beneficioso. Y es bien interesante porque desde la forma como es de alguna manera constituida la palabra, ya empezamos a entender el significado de Kaizen como algo que va cambiando, regulándose de manera beneficiosa. Y ahí vamos a entrar un poquito a hablar de qué se trata. El objetivo del Kaizen es mejorar, y es mejorar continuamente, es buscar de alguna manera la calidad a través de la implementación de diferentes cambios dentro de la organización o dentro de la vida de una persona. Y aquí hay algo bien interesante, porque el principal mensaje de esta filosofía es que uno siempre tiene que estar buscando nuevas oportunidades para mejorar. Es dejar de alguna manera el aceptar o la zona de confort, como siempre lo llamamos, o vivir la vida de una cierta forma, para siempre encontrar nuevas oportunidades para poder hacer las cosas mejor. Y aquí hay varios focos en la filosofía Kaizen que me permito compartir con ustedes. La filosofía Kaizen tiene además muchas herramientas metodológicas que no voy a hablar ahora, sino básicamente me voy a centrar en esto. Tiene que ver con generar un producto o servicio perfecto y de calidad. ¿A través de qué? De la reducción de costes, de la forma como produzco este producto o genero este servicio, y también de todo el gasto energético que me genera este producto o servicio. Es enfocarse finalmente en cuál es mi producto, cuál es mi servicio, y dar lo mejor justamente a nuestros clientes. Tiene que ver también con un enfoque de clima o de ambiente de trabajo, que esto también me pareció bien interesante, porque es como yo, a través de esta filosofía, genero que mis empleados, que los trabajadores de mi organización trabajen en un ambiente seguro, minimizando cualquier riesgo y gestionando el talento y lo mejor de ellos para que lo puedan poner al servicio y sientan que además eso que vienen haciendo tiene un sentido y un propósito para ellos, y a través de eso se están creciendo y están desarrollando.
El otro foco de la filosofía Kaizen es el proceso, y esto es bien interesante porque ellos se enfocan no tanto en el resultado es una consecuencia más bien de haber gestionado el proceso con foco en lo que es importante en el proceso, eliminando las tareas o las acciones innecesarias para poder resolver un problema, un inconveniente, algo que puede estar de alguna manera siendo un obstáculo en este proceso de calidad que necesitamos desarrollar. Y finalmente, el compromiso, que creo que esto parte mucho de lo que hemos estado hablando también en el desarrollo de valores, que hay un compromiso por el bien común. La filosofía Kaizen piensa en el trabajo en equipo, no en el beneficio personal o individual, sino que esto que se viene haciendo y que lo venimos construyendo todos juntos, sabemos que nos va a beneficiar a todos, pero además va a beneficiar a nuestros clientes. Y si es una empresa que tiene una proyección de responsabilidad social, además, sabe que su producto o servicio que ofrece genera un impacto más allá solamente de la venta o de la generación de ese servicio, sino genera un impacto en la comunidad, en la ciudadanía. Algunas recomendaciones para poder implementar la filosofía Kaizen, sea en una organización o sea en su vida personal también, ¿no? Primero tiene que haber mucho liderazgo, tiene que haber mucho liderazgo y respaldo en esta filosofía al más alto nivel. Sí, esto es bien importante porque si no tiene el respaldo de sponsor, patrocinadores de gran influencia, y si no tiene el autoliderazgo, si lo queremos aplicar a nuestra vida personal, es muy difícil que pueda implementarse y obtener los resultados. Lo segundo es que tiene que haber mucha confianza, justamente lo que habíamos hablado desde un inicio, porque la filosofía se basa en cómo se confía en las personas que son los dueños del proceso y cómo los equipos que están directamente involucrados en hacer que las cosas ocurran puedan tomar decisiones, puedan de alguna manera darse cuenta qué es lo que no está funcionando bien. Entonces, aquí el sistema tradicional de control pasa más bien a segundo plano, porque aquí no nos interesa controlar, nos interesa proporcionar los recursos para que los expertos y los dueños del proceso puedan tomar las mejores decisiones en los análisis que vayan a realizar y en las actividades que vayan a gestionar. Lo tercero, la filosofía Kaizen requiere mucha disciplina, mucha rutina de trabajo, mucho seguimiento a procedimientos, muchas revisiones periódicas. Realmente es un arte el poder implementarlo y requiere mucha convicción además. Por eso una recomendación importante es que tiene que tener no solo el liderazgo y el respaldo, sino que las personas tienen que empezar a acostumbrarse y a generar este hábito positivo que justamente es parte de los hábitos que se van generando para la construcción de valores. Y finalmente, una recomendación es que la filosofía Kaizen ayuda a generar una nueva cultura a través de prácticas de innovación, de agilidad, de valores compartidos. Esto es bien interesante porque si hay una empresa en donde ya tiene de alguna manera identificada valores, valores compartidos, o sea, compartidos que todas las personas de alguna manera comparten, valoran, aprecian y siguen, todas miran lo mismo y están enfocadas en crecimiento, en mejorar, en innovar, la filosofía Kaizen va a tener bastante asidero. Si no es así, hay que empezar a construirla poco a poco, con disciplina, con confianza, con mucho liderazgo, y se van a ir dando cuenta de cómo va calando de alguna manera en la forma como la organización hace las cosas, como las empresas hacen las cosas, y se van dando cuenta que los resultados empiezan a reflejarse en incremento de ventas, incremento en los clientes, se reducen los problemas, se reducen los costes o gastos innecesarios, la gente empieza a estar más feliz, el clima organizacional empieza a mejorar porque hay un sentimiento de equipo, hay un sentimiento de propósito en las personas. Y esto es una recomendación y además es un beneficio importante en la filosofía Kaizen. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y quería de alguna manera terminar este webinar
con una frase que me gustó mucho de Lola Hoffman, que es una psiquiatra y fisióloga. Y me pareció bien interesante esta combinación de carreras en ella, que dice, la meta de nuestro desarrollo vive dentro de nosotros mismos, como una potencialidad dinámica influenciando profundamente el curso de nuestras vidas. Les dejo esta frase porque creo fehacientemente que el poder está en nosotros, ¿no? El poder generar los cambios que queremos tanto para nosotros como para nuestras organizaciones o para las personas que están cerca a nosotros. Y creo que hoy más que nunca, en la coyuntura en la que estamos viviendo, necesitamos tener mayor confianza en la potencialidad que tenemos todos en sacar adelante las cosas y en poder cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias, y con eso dejo a Jorge para las preguntas. Si es que hay alguna, debe haber algunas preguntas, ahí las veo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por experiencia, conocimiento acerca de la práctica de valores y bueno, la relación que tiene con la filosofía Kaizen, ¿no? Estamos seguros de que ha sido valiosa información para todos los participantes. A todos les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Voy a dar lectura ahora a las que ya estamos recibiendo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo haces llegar la metodología Kaizen a una asociación donde encuentras a personas de diferentes edades, generaciones, valores? ¿Puedes, por favor, repetirme, Jorge, la pregunta, que no te escuché bien? Sí. ¿Cómo haces llegar la metodología Kaizen a una asociación donde encuentras a personas de diferentes edades, generaciones, valores? Perfecto. Sí, esta es una pregunta muy común porque obviamente en las organizaciones tenemos esta diversidad generacional, ¿no? Edades, géneros, especialidades totalmente distintas, ¿no? Aquí lo más importante, creo yo, que es partir un poco de qué es lo que tenemos en común. O sea, qué es lo que queremos lograr todos con la filosofía Kaizen. Y creo que cuando encontramos o identificamos qué es lo que nos une en común, o sea, cuáles son esos intereses que tenemos en común, ahí empezamos a generar acuerdos y a empezar a tender puentes y conexiones. Y lo que hace la filosofía Kaizen justamente al buscar la mejora continua es poder empoderar a todos, ¿sí? Para que puedan compartir sus ideas y su talento, ¿no? Y su experiencia en poder solucionar problemas que puedan identificar en común y que estos problemas puedan impactar a todos. Entonces, creo que la mayor recomendación cuando hay esta diversidad de personas, de edades, de especialidades, es poder encontrar qué nos une, qué tenemos en común, qué problema en común afecta a todos los de la organización, y cuando encontramos eso que nos afecta a todos, creo que podemos unirnos para encontrar la solución juntos. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia al aplicar la filosofía y valores Kaizen en el Perú en comparación con el Japón? Ok, muy buena pregunta. Y ahí me voy un poco a la explicación que les hice de la identidad y del modelo ecológico de los sistemas, ¿no? Habíamos hablado en la charla que los valores se van generando porque somos parte de un sistema que es mucho más grande que nuestra comunidad. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo en distintos países, porque ahora la comparación es Perú y Japón, pero podemos hacer la misma comparación, como les había dicho, con Europa,
con Estados Unidos, y aún así en Latinoamérica también. A pesar de ser todos latinos, podemos encontrar diferenciación de comportamientos. Y ahí les pongo algunos ejemplos porque han hablado de Japón, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, y habíamos hablado que parte del desarrollo de valores parte en la etapa escolar, con este tema de premios y castigos, y donde hay una figura de autoridad que de alguna manera tú respetas y sigues, ¿no? En Japón, por ejemplo, en los colegios en Japón, son los propios alumnos los que limpian, hacen la limpieza del colegio. ¿Sí? Y el trabajo es comunitario, o sea, en el salón y en el colegio se reparten labores para poder hacer la limpieza de los ambientes, ¿no? Esto va construyendo de alguna manera un valor. No sé si ustedes conocen, pero yo por lo menos no conozco colegios que tengan además esta práctica como parte de su forma de educar a los chicos en los colegios, o sea, de que sean ellos mismos los que puedan limpiar y ordenar su espacio de trabajo. Esto va generando de alguna manera una conciencia y una práctica de valores de poder ser, tener la confianza, de poder valerse por sí mismos, de poder colaborar para generar un espacio. Entonces, aquí vamos de alguna manera viendo ciertas diferenciaciones en la forma como vamos educando a nuestros niños, ¿no? En etapa escolar, y cómo ellos a través de estos hábitos que vamos generando van construyendo una forma de mirar lo que es importante. En el colegio, claro, estamos bajo un sistema de autoridad porque nos dicen qué tenemos que hacer, está todo como bien direccionado, ¿no? Pero esto es importante porque en la medida que vayamos generando rutina en los niños y esta rutina permita desarrollar valores que más adelante van a poder reforzar a un adulto ya mucho más responsable, mucho más autosuficiente, con mayor confianza en sí mismo, vamos construyendo estos valores. Y creo que esto es como uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en diferentes sociedades. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, el recuerdo y la asociación son el principal problema que genera angustia y altera la confianza. ¿Cómo recuperarla? Sí. Mira, cuando habla esta persona que ha hecho esta pregunta de recuerdo y asociación, me imagino que está hablando del recuerdo y la asociación de algún evento, situación que le hizo perder la confianza, porque la pregunta va relacionada a la confianza, es correcto. Entonces, la confianza es muy fácil de perderse. Lo más difícil es reconstruir la confianza. Entonces, yo lo que le recomendaría a esta persona, a pesar de que no sé exactamente cuál ha sido este evento que le genera el recordar o imaginar esta pérdida de la confianza, yo lo que le recomendaría primero es si la decisión de reconstruir esa confianza ante esa persona o ante esa institución es una decisión que ya tomó, porque aquí tenemos que partir también en si yo quiero de alguna manera romper un vínculo con alguien, un vínculo de confianza, porque ese evento, esa persona, esa situación, esa institución defraudó mi confianza y yo rompo de alguna manera vínculos, o quiero de alguna manera darle la oportunidad de poder reconstruir esa confianza que se perdió. Cuando habla de la imaginación o del recuerdo, me da, intuyo, porque no tengo mucha claridad de la pregunta, pero intuyo que hay como un deseo también de poder reconstruirla o de poder hacer algo, pero no hay un cómo lo hago o cómo se debería hacer. Entonces, yo lo primero que le recomendaría es cuál es la decisión que se quiere tomar. Si se quiere de alguna manera romper el vínculo o se quiere reconstruir la confianza. Y cualquiera de los dos caminos es válido, pero hay de alguna manera vías distintas para poder hacerlo. Eso es lo que podría recomendarles sin tener mucho contexto también de la pregunta. Muchas gracias. Y creo que ya por un tema de tiempo y vamos con la última pregunta, sería, ¿qué método o parámetros del Kaizen se pueden
enlazar entre una empresa multinacional donde hay trabajadores de países desarrollados y emergentes frente al cliente, que es un gobierno donde tienen un sistema de corrupción disfrazada en algunos de sus empleados. Wow. Ojo que la empresa multinacional tiene una política de cero corrupción. Un poco complicada, Sí, ¿no? sí, es una pregunta difícil y me voy a ir justamente a la charla también, porque tiene que ver mucho con la explicación que hice del enfoque ecológico del individuo y su comportamiento frente a ser parte de un sistema más grande. Creo que por ahí va más la respuesta a esta pregunta que nos han hecho. Primero decirte que, claro, la compañía multinacional tiene una escala de valores y tiene una forma de actuar frente a la corrupción. Y creo que es un poco lo que está comentando el participante, ¿no? Y frente a esa escala de valores y formas de manejarse frente a la corrupción, ellos están inmersos en un país, ahí estamos hablando de un sistema mucho más grande, ¿sí? En donde más bien hay valores o formas de actuar en el mundo de los negocios en las cuales entendería que la corrupción no es vista como corrupción, sino es como parte de una práctica, ¿sí? Entendería esa pregunta. Ahí la recomendación que le podría dar también, sin entrar en mucho contexto, es que ambos sistemas, y en la teoría de sistemas lo dice, no van a poder coexistir, ¿sí? Todos los sistemas, y esto es lo que dice la teoría ecológica, buscan de alguna manera la entropía, buscan de alguna manera generar cierto equilibrio cuando surgen estas dicotomías, estos conflictos, porque lo que se busca realmente es equilibrar y tener la misma visión de las cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si la escala de valores de la compañía no va en línea con este sistema más grande que tiene, tarde o temprano va a haber un conflicto. Tarde o temprano la compañía, la multinacional, va a pasar dos cosas, porque el conflicto no va a poder coexistir o mantenerse mucho tiempo. O bien la compañía, dentro de su escala de valores, código de ética, va a decidir dejar de operar en ese país, porque se va a mantener fiel a sus convicciones y su responsabilidad y su ética. Eso es una opción. O bien el conflicto va a ser tan grande y el sistema más grande, que es el país como cliente, va a ejercer cierta presión que la compañía, la multinacional, va a tener que replantear la forma como está haciendo negocios ahí y va a ceder. Eso es lo que va a pasar. O sea, ahí hay decisiones que hay que tomar desde la parte consciente y desde lo no consciente, que lo comenté al inicio del webinar, en la cual se van a tener que tomar decisiones de dejar de operar ahí o cambiar la forma como están relacionándose con este país, porque el sistema en sí va a presionar para generar un equilibrio. Esa pregunta va a generar tarde o temprano decisiones organizacionales y va a depender, bueno, la escala del conflicto en el que estén en este momento. Bien, muchas gracias, Patricia. En nombre del Consejo Kaizen Peruano-Japonés expresamos nuestro agradecimiento, en primer lugar a Patricia por la valiosa información que ha compartido el día de hoy con todos nosotros, también a la Embajada del Japón en el Perú y a la Embajada del Perú en el Japón por su participación como colaboradores. Y por supuesto a todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento y de esta manera damos por finalizado este webinar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.